Hola amigos, primer default argentino. Genial. Pero bueno, para los que no saben lo que es un default, es cuando un Estado deja de pagar su deuda externa contraída con los organismos de crédito internacional. Por ejemplo, en Argentina estaríamos viviendo entre el quinto y el octavo default, depende del autor, del historiador que lo evalúe. Por ejemplo, en este momento estamos viviendo una renegociación de la deuda, sería el octavo default, porque algunos consideran que las renegociaciones en sí, por no pagar la deuda, son default. I think this is a historical event that brings us hope. Um, Also, let me thank Kristalina. Thank you for such a thoughtful speech. Negociaciones, renegociaciones de todo tipo, pero esto no es nada divertido. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo en carne propia. Así que yo te voy a hablar del primer default de la Argentina. Pero para haber entrado en cesación de pagos, primero tiene que haber una deuda. Y justo la primera deuda argentina es la primera deuda que se entra en default. Y nuestra primera deuda soberana es del año 1824. O sea, la Argentina obtuvo su independencia en el año 1816. 8 años después ya debíamos plata. El primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, don Bernardino Rivadavia, contrajo la deuda. Pero como este es un canal de monedas, te voy a ir mostrando las monedas que circulaban en cada momento de la historia. En 1824 circulaban estas monedas, escudos de oro y reales de plata. En la provincia de Buenos Aires se emitían billetes, por ejemplo, este de 1827 con la cara de Simón Bolívar y George Washington. Y las monedas eran de cobre, eran estas. Las flamantes acuñaciones de un décimo de real de 1822 y 1823 acuñadas en Birmingham, Reino Unido. Bien, volviendo a la deuda, el primer presidente argentino, Bernardino Rivadavia, autoriza la deuda para la construcción de un puerto en Buenos Aires, el establecimiento de varios puestos en la frontera con los indios y la fundación de 3 ciudades sobre la costa, entre Buenos Aires y el pueblo de Carmen de Patagones. Además debía dar agua corriente a la ciudad de Buenos Aires. Todo esto muy importante para Argentina, que quería crecer y diferenciarse sobre todo de España. Luego de la independencia, todo lo español estaba mal. Así que los ciudadanos querían modernizarse y las costumbres inglesas comenzaron a ser las que estuvieron en moda. Por ejemplo, comer en la mesa con un plato cada uno y utilizar tenedores, por ejemplo, cosas que hoy en día son básicas y normales, bueno, en esa época no se acostumbraban. Y esas costumbres inglesas fueron las que fueron entrando a Argentina. Y entonces, ¿qué mejor para obtener un préstamo que un banco inglés? Y ahí es cuando entra en acción el Baring Brothers and Company. Era un banco del tipo comercial creado en 1762. Unos nenes de pecho que, por ejemplo, financiaron la compra por parte de Estados Unidos de América a Francia en 1802 del estado de Luisiana, que era mucho más grande que conocemos actualmente. Básicamente el trato fue así. Baring Brothers acepta los bonos emitidos por Estados Unidos por un total de 15 millones de dólares. Bien, Francia solo recibió 87,5 por cada 100 dólares. O sea, solo recibió 8.831.250 dólares si le descontamos los gastos. O sea, estamos hablando de que cagaron a Napoleón Bonaparte. Napoleón necesitaba el dinero para financiar sus guerras y sus masacres. Guerras nada menos que contra el Reino Unido, pero eso nada les importó a los del Banco de Baring y siguieron adelante con el trato. ¿Qué nos esperaría a nosotros entonces? Resulta entonces que Bernardino Rivadavia autoriza a un grupo de personas influyentes, un consorcio, a la toma de un préstamo al tipo del 70%, o sea, con un descuento del 30%, o sea, ya empezamos mal. El país se compromete a una deuda al 6% anual por 1 millón de libras esterlinas y las garantizó con rentas y hasta con tierra pública.
Pero del millón de libras esterlinas se descontó la comisión del consorcio, 120.000 libras, más gastos e intereses adelantados, quedando en definitiva unas 570.000 libras. Pero no todo quedó ahí. Al principio el Banco Baring envía solo 2.000 libras en monedas de oro y 62.000 libras en letras de cambio. Y por los inconvenientes que significaba enviar tanto dinero desde tan lejos, recordemos que en esos tiempos se enviaba todo por barcos como este, amablemente el Banco Baring propone dejar depositado en su banco las más de 500.000 libras esterlinas, pagando un interés anual del 3%. ¡Qué amables! Claro que por este préstamo Argentina debía pagar el 6%. Al final solo llegaron en monedas de oro la suma de 20.678 y el resto de las 570.000 libras en letra de cambio. Pero eso hay que agregarle un costo extra por comisiones de gestores y gastos, en total 17.300 libras, por lo que el total percibido fue solamente exactamente 552.700 libras esterlinas, una estafa. ¿Y qué te voy a decir? De todas las obras que se iban a construir con ese dinero, ninguna se construyó. Ni puerto, ni un solo caño para el agua de Buenos Aires, ningún pueblo. El dinero fue a parar al banco de descuento para que diera crédito a sus clientes, que pagaban una tasa de interés menor a la que debía pagar el Estado. 1828, 4 años después, la deuda entró en cesación de pagos, por lo que se liquidó la escuadra naval y se dieron en pago 2 fragatas que se estaban construyendo en Inglaterra. No va que 5 años más tarde, en 1833, se produce la ocupación de las Malvinas por parte de los ingleses, sin que Argentina tuviera ninguna escuadra naval que pudiera repeler la invasión. ¡Qué casualidad! Y hay más de Malvinas. En 1842, Juan Manuel de Rosas comisiona a su ministro de Hacienda a renegociar la deuda y ofrecen en parte de pago la cesión de las Islas Malvinas. Y los ingleses dicen: no, gracias, Trollows, ya las tenemos. Pero al fin y al cabo, Argentina debía honrar su deuda, por lo que el presidente Avellaneda, cuando asumió su presidencia en 1874, realizó un plan para pagarla, sobre su hambre y su sed, claro, del pueblo argentino. Hubo despidos de miles de empleados públicos, rebaja de sueldos y ajustes de los gastos del Estado. Al final, la deuda se terminó pagando en 1904, 80 años después de haber sido contraída. En total se pagaron cerca de 4.800.000 libras esterlinas, lo que representa más de 8 veces y media el importe recibido.